Bien, como les dije, no sé si hasta qué parte se escuchó, simplemente un breve resumen, que este tema que vamos a ver es muy apasionante, es muy amplio y aplica a cualquier área de trabajo, en lo personal y en lo profesional. Y en cuanto a mi persona, pues he trabajado con este tema para múltiples tipos de industrias. Por eso parte que incluso si yo trabajo de forma independiente, trabajara la confiabilidad humana de cómo yo debo ser confiable para prestar mis servicios y para ser mejor persona, es súper valioso. Y como les dije, sí soy ingeniero mecánico, pero tengo dentro de muchos estudios, que he estudiado mucho, digamos el rango más alto que tengo es el de doctor en gerencia de proyectos. Y actualmente estoy haciendo el postdoctorado, casualmente, en lo que es desempeño organizacional y competencias técnicas. ¿Sí? Entonces, como para, así como romper el hielo, me gustaría que una o dos personas me definieran qué entienden por confiabilidad. O sea, cuando ven el término confiabilidad, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Una o dos personas que de favor me apoyen con eso. No tiene que ser Buenas algo muy tardes. elaborado. Ajá. Pues mucho gusto, mi nombre es Omar Toledo y pues para mí la confiabilidad es dentro de una empresa con todos los compañeros de trabajo, hasta incluso también con los clientes y pues tener esa motivación también en que uno puede hacer las cosas sin que venga alguien que le diga, mira, tal vez no te va a funcionar lo que estás haciendo, pero uno tiene confiabilidad de uno mismo y con la empresa. Excelente intervención y luego que una o dos personas más, yo voy a retomar un poco, ¿no? Pero sí, eso es un concepto que está más orientado a lo que podría ser la primera evolución del concepto de confiabilidad humana para este caso. Sí, adelante. Creo que Redmi tiene otra intervención. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, se te escucha perfecto, amigo ¿Me Redmi. escucha? Sí. Mi nombre es Jeduni. Ok. La confiabilidad es ser honestidad, honesto. Es decir, que una persona fiable, tener confianza en sí mismo, en los demás y todo el mundo honestidad por su capacidad de herencia, de que tú mismo ser confiable es honorable. Ok, muchas gracias. Igualmente, La es un palabra concepto honorable muy dirigido a lo que sería la es, primera evolución. sí. Gracias por ahí, Elsa, para una tercera intervención y podamos seguir y cumplir en el tiempo de la hora pautada. Si adelante, Sí. Elsa. Sí, en el trabajo en equipo sería sentirnos seguros de que puede funcionar alguna, digamos, acción o para lograr la meta y el objetivo. Excelente. O sea que para ti confiabilidad es dentro de un trabajo en equipo, lograr las metas y objetivos que se plantean. ¿Ya? Perfecto. Miren, muchas gracias por sus valiosas intervenciones. Sé que algunos otros podrían intervenir, pero el tiempo no nos daría. Como les dije, este tema es muy apasionante. Las tres intervenciones están, digamos, enrumbadas en lo que es parte de lo que incluye lo que es la confiabilidad. Sin embargo, están dentro del paradigma de que la confiabilidad, porque aquí les dije confiabilidad, no les mencioné confiabilidad humana, pero el tema es confiabilidad humana. Simplemente ve qué se les ocurre cuando es confiabilidad, pero ustedes inmediatamente lo enfocaron desde el punto de vista como persona.
¿verdad? Entonces sí, ser honesto, ¿verdad? Tener confianza, tener empoderamiento para poder gerenciar una actividad, trabajar adecuadamente en equipo, como dijo bien Elsa, para alcanzar metas y objetivos, sí, está muy bien. Sin embargo, voy a romper algunos paradigmas con esta lámina que está acá. Miren, desde el punto de vista matemático o de ingeniería, les estoy hablando del término más básico, ¿ya? Ahorita les menciono algunas cosas. Entonces, confiabilidad es 1 menos la probabilidad de falla. Ese es matemáticamente desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, quiere decir que la confiabilidad es el máximo podría ser el 100%, porque estamos hablando de probabilidades, ¿no? De porcentaje. Pero es 1 menos la probabilidad de que algo falle. Claro, el concepto nace en ingeniería, en matemática. Entonces, es qué tan confiable es, por decir algo, esta turbina, esta bomba, este compresor, este aire acondicionado, qué tan confiable es mi automóvil, mi bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, con una fórmula matemática se calcula. Entonces, si yo sé el porcentaje de fallas que yo estoy analizando en un activo en particular, puedo calcular su confiabilidad. Y ahí entre paréntesis tenemos que para calcular confiabilidad existen muchas fórmulas matemáticas asociadas. La que más se utiliza en ingeniería es la que corresponde a la ecuación o la fórmula matemática exponencial, donde la confiabilidad es E a la menos lambda t, donde lambda es 1 entre el tiempo promedio entre fallas. ¿Ya? Pero no quiero hablar de muchas fórmulas matemáticas. De repente, más adelante, pues podríamos hablar el tema de confiabilidad desde el punto de vista de las empresas y cómo la parte de confiabilidad humana, que lo voy a cerrar en la penúltima lámina para que vean el enlace de lo importante de la confiabilidad humana, tiene. Entonces, es para que sepan que hay muchas fórmulas matemáticas asociadas. Ahora, yo les menciono la exponencial. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo esa fórmula, esa es la confiabilidad más baja asociada a lo que yo esté analizando. Entonces, quiere decir que si con esa confiabilidad, porque ¿para qué yo busco la confiabilidad? La confiabilidad es un valor a futuro. Desde el punto de vista conceptual, confiabilidad es la probabilidad de que un activo cumpla con sus funciones durante un periodo de tiempo dado bajo unas condiciones específicas. Entonces, es un valor a futuro. Lo que dijo Elsa, ¿puedo o no cumplir las metas establecidas? Entonces, si nos vamos al punto de vista de producción, bueno, ¿qué probabilidad o qué confiabilidad yo necesito que tenga ese activo, ese sistema, ese proceso para alcanzar esa meta establecida? Eso es desde el punto de vista matemático. Pero cuando nos vamos, ¿verdad?, a la parte desde el punto de vista humano, la fórmula sencilla es confiabilidad humana es 1 menos el porcentaje de error. Y en este caso es el error humano. Y para ello existen muchas metodologías y modelos. Entonces, aquí es para que nos demos cuenta, cuando ustedes me estaban dando el concepto, indudablemente se referían a confiabilidad humana y, por supuesto, ser honesto, ¿verdad? Ser ético, apuntar al trabajo en equipo para cumplir metas y objetivos, sí, es muy importante, pero les dije que eso formaba mucho, que lo vamos a ver ahora, de lo que es la primera evolución de la confiabilidad humana. ¿Por qué? Porque todos los aspectos que ustedes me mencionaron en las 3 intervenciones son netamente conductuales. Son de conducta, de mi convicción. Ahora, yo puedo ser muy honesto, pero si no tengo la capacidad de desempeñar mi rol y responsabilidad dentro de ese equipo de trabajo, o sea, las funciones, no me han entrenado, no me han capacitado, y a lo mejor tengo el conocimiento, pero no tengo la habilidad y la destreza, entonces voy a cometer un error. Entonces, no es solamente conducta, es también competencia, o sea, conocimiento, habilidad y destreza, que eso es lo que hace la parte
de competencia. Por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí es como para que vean que existen fórmulas matemáticas para la confiabilidad de sistemas, pero allí, por supuesto, cuando hay una falla, si yo me voy, cuando hay una falla, sobre todo si es de alta envergadura, a lo mejor han oído este término, se hace un análisis. Y una de las metodologías más utilizadas para hacer los análisis cuando algo falla es el análisis causa-raíz. Y el análisis causa-raíz identifica tres raíces: la raíz física, la raíz humana y la raíz latente o de sistema. Entonces, fíjense, la raíz intermedia es la humana, porque siempre algo falla por la incidencia humana. Ahora, ¿por qué hay una raíz más abajo? Porque no podemos detener el análisis en el error humano, porque el error humano tiene una causa y por eso es que se llega a la de sistema o a la latente. Entonces, desde que esto comenzó fue que la gente comenzó a analizar mejor la confiabilidad humana, porque no dependía solamente de la conducta, o sea, de mi actitud con C, sino que también depende de la aptitud con P. O sea, competencia más lo que es mi comportamiento humano como tal. Entonces, hay tres generaciones de la confiabilidad humana. Entonces, fíjense, desde el año 70 es que surgen las primeras metodologías o modelos para estudiar la confiabilidad humana. Y aquí, esa primera generación es de los años 70 hasta los años 90. Entonces están las metodologías como SLIM, TER, ACEPT, HER, CARA, OAT, Sherpa y TRC. De estas, las más utilizadas, inclusive hoy en día, a pesar que nacieron en ese periodo de tiempo, es la TER. No quiero ahondar y a lo mejor a posterior, depende de los comentarios, podríamos tocar algunas en específico, ¿no? Pero aquí lo que quiero es que vean que en la primera generación hay 8 metodologías. Luego, ahora, estas metodologías, todas sin excepción, apuntaban más al comportamiento humano. Muchas son bastante complicadas y surgieron, sobre todo la TERM, surgió como dentro de la industria aeroespacial. La NASA fue la que empezó a utilizar los modelos de confiabilidad humana, porque sabemos que el error humano podría tener consecuencias catastróficas, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de vidas humanas. Ahora, aunque no salieron, luego, la segunda generación es desde los 90 hasta el 2005 y surgen nuevas herramientas como el TEANA, Green, Mermos, CAR, NARA, CHAR, HCR, ORE, CBDT e Intent. Entonces salen 9 metodologías adicionales y muchas se complementaban con el uso de las metodologías de la primera generación. Ahora, a partir de 2005 hasta la actualidad, surgen 2 metodologías adicionales, ¿verdad? Que son el SPAR-H y la BN. Yo, una de las que más utilizo, aunque combino muchas, es la BN. ¿Y por qué la BN? Porque es con el teorema de Bayes. Entonces tiene que ver con el teorema de Bayes y las probabilidades. Ahora, la primera generación se basaba mucho en el aspecto conductual. La segunda generación se basa igual en el aspecto conductual, pero tratando de enfocarse en el tipo de actividad que realizan las personas. Y algunas comenzaban a colocar algo de lo que eran sus competencias técnicas asociadas. Ya en la tercera generación, a partir de 2005, entonces estos 2 modelos mezclan las dos. O sea, tienen que analizar, obligan a analizar tanto la parte conductual como la parte de competencia técnica. Eso es lo importante. Por eso es que ya la tercera generación se hace mucho más robusta. Y empiezan indudablemente, esto no queda acá, porque grandes empresas consultoras, consorcios o industrias particulares desarrollan su propio modelo o metodología para analizar la confiabilidad humana. Pero estas, digamos, son las que están, como decir así, de dominio público.
pero hay muchas otras que se han venido desarrollando. Pero así se clasifican estas metodologías. Y bien, fíjense que acá lo voy a pasar rápido, pero es para que, como el video luego se cuelga, ustedes sepan el significado de lo que es cada una de las metodologías que mencioné en cada generación. Por ejemplo, el SLIM es el Subset Likelihood Index Method. La TERR es la Technique for Human Error Data Prediction, que les dije que para mí es una de las más poderosas en esa primera generación y una de las que se sigue utilizando mucho, y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, cuando ven la definición, ellas en sí mismo hablan, lo que están detrás es manejando el comportamiento humano, o sea, las actitudes. Pero por supuesto era una buena aproximación al principio, porque indudablemente ustedes se fueron a eso, piensen que eso es lo que nos enseñan. Mira, si yo soy ético, para que yo sea confiable, tengo que tener ética, tengo que tener compromiso, tengo que tener sentido de pertenencia. Esos son aspectos muy importantes. Luego les tengo esta lámina de la segunda generación, donde están igualmente las descripciones de cada una de las metodologías. Entonces, en este caso, la TEANA, técnica para análisis del error humano, pero fíjense, el CRIN es el Cognitive Reliability Error Analysis Method. Entonces, ya aquí habla algo del conocimiento. Entonces, esta mezclaba un poco la parte actitudinal con la parte, algo de la parte técnica, o sea, lo mínimo que él debería saber técnicamente para tener algo de confiabilidad humana. Porque les voy a decir algo y cualquier parecido con la realidad es coincidencia, que las haya podido tocar ustedes. Que les asignan una actividad, ya sea de manejar un software o una herramienta, un equipo nuevo, pero no le dieron el adiestramiento. Entonces, al principio, para ustedes sacarle el mejor provecho a ese equipo, a esa herramienta, es por ensayo y error. ¿Por qué? Porque no fueron capacitados, entrenados para su manejo. Entonces, fíjense, ustedes tienen la mejor actitud, pero van a entrar en error porque no les dieron el resto de las herramientas. Entonces, muchas de estas, digamos, metodologías se enfocan para eso. Bueno, si yo hago un análisis de cuáles son los mayores y más típicos errores humanos que se están cometiendo en mi ámbito laboral, eso me permite seleccionar la metodología, porque cada una de estas metodologías tiene una descripción detrás, cuál es su mejor campo de aplicación, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Eso es lo importante y por eso aquí se las estoy dejando listadas para que vean, ¿no? Por ejemplo, el HCR-ORE es el Human Cognitive Reliability and Operator Reliability Experiment. Entonces, aquí están mezclando el conocimiento humano, la confiabilidad del conocimiento humano, pero también con la confiabilidad operaria. Entonces, aquí es donde les digo que no es solamente la parte actitudinal, sino que también están mezclando los aspectos de cuáles son los conocimientos técnicos mínimos que debe tener. Pero por supuesto, eso va a ser variable en función de lo que es el cargo, el rol y la responsabilidad en el cual yo me desenvuelvo en mi ámbito laboral o en mi ámbito personal. Como les digo, la confiabilidad humana no es exclusiva para el ámbito profesional, sino también si yo quiero mejorar como persona, entonces tengo que mezclar ambas cosas. Mi actitud, pero también mis conocimientos. Y los otros dos métodos, y aquí le coloco el riesgo, y eso es lo que a mí me gusta mucho. El SPAR-H es la Standardized Plan Analysis Risk Human. Entonces, aquí mezclan la palabra riesgo. El riesgo humano. O sea, el análisis, ¿verdad?, del riesgo humano para hacer un plan estandarizado. Eso es sumamente valioso, porque el concepto más sencillo de riesgo, digamos, según la última versión de la norma ISO 31000, que es la norma de riesgo, dice que el riesgo es la probabilidad de incumplir
las metas propuestas de una empresa. Ese es el concepto. Pero mantiene el concepto tradicional donde dicen que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento multiplicado por sus consecuencias. Entonces ya en este modelo estoy hablando de que el riesgo lo puedo cuantificar en dinero. O sea, ¿cuánto me impacta el error humano? Entonces, este modelo es muy importante y el Bayesian Network es que este hace un modelo gráfico, establece también la mezcla actitudinal con la parte de competencias técnicas, pero adicionalmente utiliza el teorema de Bayes y utiliza probabilidades para diagnosticar, el poder estimar cuál es la confiabilidad humana del personal o de un grupo de gente. Entonces, estas son las 3 generaciones para que se den cuenta de lo que viene detrás, que a veces estamos en una etapa de inocencia donde no conocemos todo el ámbito, ¿verdad? Para poder analizar adecuadamente lo que es la confiabilidad humana. Entonces, yo tomé esta lámina, tomé esta fuente, porque fue una de las primeras láminas que salió. Hay unas mucho más elaboradas, pero son un poco ilegibles y preferí tomar esta respetando la fuente de García en el 2006. Y trató de hacer él un modelo adaptado en función de lo que fue la tercera generación. O sea, mezclar lo que era la parte de actitudes con aptitudes. Entonces, bien, con este modelo, fíjense que confiabilidad humana la define que necesita capacitación, motivación, que ustedes lo mencionaron, una buena comunicación, tener sentido de pertenencia, ergonomía, o sea, sentirme cómodo en el ambiente donde lo estoy haciendo y tener un plan de desarrollo. Ahora bien, yo coloqué este modelo, pero para mí, claro, es una muy buena aproximación para sacar un diagrama de lo que sería el modelo de los aspectos mínimos a manejar en confiabilidad humana. Pero para mí, para mi criterio, para Rosendo Huerta, se queda un poco corto. ¿Y por qué se queda corto? Porque cuando hablo aquí de capacitación, el que yo tome el mejor, digamos, un curso técnico o un curso actitudinal, digamos, yo puedo tomar un curso de equipos de alto desempeño, con el mejor instructor, pero eso no quiere decir que adquirí la competencia. O sea, eso no quiere decir, o sea, la sola capacitación no me cierra la brecha del conocimiento. Porque luego, o sea, yo aprendí algo, ahora lo aprendí bien, luego lo estoy aplicando bien, le estoy sacando el provecho de lo que corresponde. Entonces, la sola capacitación no es suficiente. Entonces, igual con la motivación ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo sentirme motivado? O sea, simplemente con una palabra de aliento, con una carta de felicitación, o tiene que haber una bonificación en dinero. ¿Cómo es la comunicación a todos los niveles? O sea, bidireccional, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. O sea, entonces hay muchas cosas que están aquí detrás. Pero lo que quería es demostrarles que mucha gente utilizando los modelos antes mencionados desarrollan sus diagramas y dan sus propias definiciones. O sea, como esto, ustedes si entran en internet se van a conseguir infinidad y hay que tener mucho cuidado en la selección. Y para esa buena selección es que vienen las láminas a continuación. Recuerden, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, intervengan. No esperen que yo llegue al final. No. Mi idea es que sea interactivo. Si ustedes tienen algo, pues por favor pidan el micrófono. Yo los escucho y los atiendo. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta por ahora? Si alguien tiene alguna pregunta por ahora. Sí, yo tengo una pregunta. Muy bien, adelante. En cuanto a lo que es confiabilidad dentro de lo que abarca la revolución industrial o la industria 4.0,
¿cómo se aplica la confiabilidad humana en todos los ámbitos de la industria 4.0, entendiéndose o sobreentendiendo la revolución industrial procura cada vez utilizar métodos predictivos para evitar errores y maximizar la productividad y mejorar en todo ámbito? Ok, excelente pregunta. Mira, como dije al principio, la confiabilidad humana aplica para cualquier ámbito, de cualquier profesión, dentro de cualquier tipo de industria y en lo personal. En el caso de la industria 4.0, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos vamos a ver inmersos? Que la confiabilidad humana va a estar o debe estar implícita desde los que están formulando y diseñando, digamos, los límites de ese 4.0 para una empresa en particular, y luego los pocos operarios, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que ella camine solo y que yo pueda hacer muchas predicciones. Entonces, igualmente tienen que tener una alta confiabilidad humana. Pero ¿cuál es esa confiabilidad humana que yo requiero? Va a depender de esto que está acá. En la industria 4.0, yo lo puedo hacer algo genérico para lo que es la industria 4.0 en general, pero la industria 4.0 se hace adaptaciones a la realidad de cada empresa donde yo la vaya a implantar. Entonces, esa empresa en particular va a tener una cultura organizacional. Entonces, esa cultura organizacional va a requerir o va a demandar unas competencias genéricas. Esas competencias genéricas son las competencias actitudinales. Y también va a depender de unas competencias técnicas u ocupacionales. Entonces, el que está diseñando la industria 4.0, me voy a ir primero a las técnicas. Ajá. Él tiene que tener un rol y unas responsabilidades en su puesto de trabajo. Entonces, para que él esté, ¿verdad?, con una mínima probabilidad de cometer errores, para que su confiabilidad humana sea alta, entonces yo tengo que llenar esas competencias técnicas. Pero adicionalmente, como yo estoy mostrando una imagen individual, una imagen corporativa, una imagen familiar, ya dentro de una empresa yo tengo que respetar las competencias genéricas que esa empresa demanda, porque si no, estoy fuera de la cultura organizacional. Y como me mencionó la dama al inicio, cuando dijo, bueno, es trabajar en equipo para cumplir metas. Ajá, ¿cómo yo voy a poder trabajar en equipos si no respeto las competencias genéricas que establece mi empresa? Ahora, las competencias genéricas, hay algunas que aplican a todas las empresas, pero hay algunas que son muy particulares. Entonces, para hacer un buen estudio de confiabilidad humana, yo tengo que partir de diagnosticar dentro de mi empresa cuáles son las competencias genéricas que requiero y cuáles son las competencias técnicas que requiero por cada puesto de trabajo, porque cada puesto de trabajo tiene un rol y una responsabilidad distinta. Y adicionalmente el nivel en el cual lo quiero, porque puede ser que lo quiero a un nivel básico o lo quiero a un nivel experto. Eso es lo otro, porque desde el punto de vista matemático yo digo, bueno, si con una confiabilidad humana de un 60%, yo logro cumplir las metas, y en el caso de que haya un error humano, el impacto o el riesgo que estoy corriendo es mínimo, o no digamos que es mínimo, porque eso es relativo, es tolerable bajo los estándares de esa empresa. Quiere decir que entonces ese valor que yo estimé de mínima confiabilidad humana de mi personal es el correcto. ¿Ve? Esa es la respuesta que te puedo dar, y por eso me apoyé en esta lámina. Entonces, lo importante de las competencias genéricas es que son las características que reflejan el deber ser de las personas que trabajan o laboran en una organización. Es decir, independiente de que sean el director general, el gerente o el que limpia los edificios, ¿verdad? No dependen del cargo, es que están orientadas a que se cumpla la misión, visión y orientaciones estratégicas organizacionales, ¿verdad? Eso es lo que es competencias genéricas.
Ya las técnicas entonces son lo que realmente yo requiero como conocimiento, habilidad y destreza para asegurar que voy a cumplir con el rol, o sea, con el cargo que desempeño dentro de la empresa. Entonces, por eso es que esto es muy dinámico, porque si me cambian de rol, yo aprendí algunas cosas, pero a lo mejor en mi nuevo rol necesito otras competencias. Y por eso es que a veces cuando me cambian de puesto dicen, ah, me quedó grande el puesto o me quedó chico. Cuando uno hace un análisis es, mire, que lo colocaron en un cargo donde le faltaban competencias técnicas, entonces tuvo que cometer muchos errores al principio hasta dominar su cargo. Entonces, para que esto lo veamos más digerible, entonces fíjense, esto es una realidad. Esto es un equipo natural de trabajo dentro de una empresa donde se hizo un estudio de confiabilidad humana. Entonces, aquí está el ejemplo de competencias genéricas. Entonces, analizando la misión, visión, la cultura de la empresa, este equipo, todos los que estaban ahí eran equipos de expertos más los que éramos los asesores. Yo fui el que tomé la foto, por eso no estoy allí. Ahí mi equipo de asesores eran las dos chicas que están acá. Esta chica y esta chica son expertas en confiabilidad humana y manejo de competencias. Entonces, yo les tomé la foto. El resto eran puros trabajadores de la empresa que se seleccionó los mejores. La otra chica era la gerente de recursos humanos. Entonces, allí salieron por el consenso de analizar misión y visión y hacer un proceso de jerarquización de las competencias genéricas. Surgieron estas, que el personal de esa área dentro de la empresa, porque fue a un área, no fue a toda la empresa, ¿verdad? Necesitaba trabajo en equipo, disciplina operativa, orgullo de pertenencia, honestidad, responsabilidad, ser proactivo, comunicación, disponibilidad al cambio, liderazgo y proyección de imagen a la comunidad. Entonces, fíjense, esto luego que lo hace el equipo de trabajo, se le propone a la gerencia y la gerencia dice, sí, estoy de acuerdo con todas ellas, y uno les demuestra el por qué, o de repente dice, bueno, saquen esta, saquen aquella, incluyan esta, ¿no? Y uno tiene que justificar el por qué. Al final la gerencia pues tiene otras cositas. Disculpe un momentito, me están interfiriendo por acá. No hay chance de una vez. Sí, gracias. Si tienen alguna pregunta, siéntanse libre también. Rosenda los puede apoyar. Durante la charla, la clase también les puede brindar preguntas, levanten la mano y él con gusto le dará el tiempo. Sí. Entonces, fíjense que este fue un caso real dentro de una empresa. Ahora luego, cuando esto queda aceptado, entonces luego ya, digamos, el líder del equipo natural de trabajo que estuvo con nosotros, en mi caso yo que era el coordinador y una de mis asesoras, nos tenemos que reunir con la alta gerencia para que luego a esto se le dé, bueno, ¿cuál de estas, verdad? Ya son todas, pero ¿en qué roles y responsabilidades del personal, a qué nivel los quiero? Sea un nivel básico, intermedio, avanzado o nivel de experto. Eso es lo otro, eso es muy importante. Entonces, fíjense que acá hacer el gap análisis es el diagnóstico. Uno tiene, luego que uno identifica las competencias, uno tiene que elaborar, digamos, cómo va a medir las competencias y a qué nivel. Esto es un traje a la medida. Yo respeto, hay muchas empresas consultoras que hacen estudios de competencia y ya llevan unos exámenes que se los hace a la gente y con el resultado ubican en dónde están. Esto fue un estudio 360 grados donde había autoevaluación, evaluación del supervisor, evaluación de uno homólogo, uno supervisado y del experto. O sea, se evaluaba todo para calcular la desviación estándar y esto que está acá era el nivel de competencia requerido y como les dije, eso hay que definirlo con la gerencia y con recursos humanos. El nivel de competencia actual, y eso es lo que resulta de esa evaluación una vez definido ese estándar, y cuando se compara el nivel de competencia requerido con el actual, pues surge la brecha de conocimiento. Entonces allí es donde cuando uno ve la brecha de conocimiento, es donde dice, mira, tienes esta brecha,
Esto se hace tanto a nivel de competencia genérica como de competencia técnica. Entonces es donde yo veo, puedo empezar a calcular con los otros modelos un error por no tener esta competencia, cuál es el riesgo que corre, o sea, el impacto, para demostrar a la gerencia lo importante de que esta persona cierre su brecha de conocimiento. Entonces, bueno, está así, como ven acá, entiende el concepto de gestión de activos, o sea, y esto es algo técnico, gestión de activos, bueno, es una norma API que sustituyó al estándar británico, que surgió en enero del 2015, bueno, y es realmente una norma que está siendo muy aplicada a nivel internacional, sobre todo a nivel de las empresas de generación eléctrica y las empresas mineras. Las industrias de oil and gas por ahora no están participando porque no tuvieron muy buena experiencia por ciertas razones que no vienen al caso. Después podríamos dar una plática de gestión de activos porque no vieron los resultados esperados, pero eso tiene su razón de ser. Cuando era el estándar PAS 55, pero ahora es la ISO 55001, la que se logra certificar es la 55001 y la 55002, que es la que me da los aspectos para ayudarme a hacer el desempeño. Entonces, simplemente esta es una tabla donde lo que está detrás de que si entiende el concepto de gestión de activos, esto tiene detrás una serie de preguntas y de conversatorios de campo para poder ubicar y sacar ese valor. O sea, ¿cuál es el grado? O sea, el perfil ideal dicen que es nivel 4, ¿verdad? En qué grado está y ahí sale la brecha. O sea, mira, aquí esta persona que tiene el nombre de, porque son nombres reales, bueno, tenía la brecha de conocimiento, como quien dice, pues casi completa. ¿Ve? Entonces, fíjense que aquí están en brecha de conocimiento full, aquí sin embargo era 3, la brecha era menor. Entonces, cuando se hacen estos estudios, lo que se da es que una segunda fase es la brecha actual. Entonces, de esto voy a hablar. La confiabilidad humana, y al caballero que me hizo la pregunta de la industria 4.0, en cualquier proceso productivo, inclusive en la vida personal, este triángulo va a estar presente. Proceso, tecnología y gente. Nosotros ahorita estamos hablando de la parte de la gente porque es confiabilidad humana, pero la confiabilidad humana trabaja con tecnología. Bueno, Rosendo, pero si es a nivel personal, ¿cómo la tecnología? Bueno, ¿cómo es tu desempeño con tus celulares, con tu auto, con tu laptop? Eso es tecnología. ¿Ya? El proceso. Ajá, entonces en ese proceso es lo que corresponde a tu rutina personal, ya sea de ejercicio, de ir al trabajo, digamos, de aprendizaje. Entonces, todo en la vida tiene este triángulo. Proceso, tecnología y gente. Siempre van a estar presentes. Pero de eso voy a hablar al final porque es donde están los beneficios. Entonces, fíjense, competencias técnicas, y aquí dice cargo encargado A, porque esto se hace por roles, porque tienen las mismas funciones. Entonces se hace un diagrama de radar donde yo veo para cada una de las competencias técnicas y actitudinales requeridas cuáles son las brechas de conocimiento. ¿Ve? Entonces, por eso lo que se requiere es lo que está en azul y en rojo es cómo quedó ese cargo del encargado A. Quiere decir que tenemos brechas que cerrar, unas mayores que otras. Por supuesto, a veces surgen muchas brechas, entonces lo que se hace es que se jerarquizan cuáles son las que tienen mayor impacto para ir cerrando esas primeras, porque los recursos son limitados, tanto del tiempo del personal para formarlo como de los recursos financieros, que es la inversión para poder cerrar esas brechas de conocimiento, que en muchos casos se pueden ubicar en expertos dentro de la empresa y sean ellos los que ayuden a cerrar la brecha de conocimiento de esas personas. Entonces, esto es como fase 2. Ahora, cuando ya yo tengo armado esto, yo detrás con los otros modelos, ya yo estoy calculando con esto que está acá, con los otros modelos, como ya yo tengo cuáles son las brechas, calculo en qué porcentaje de confiabilidad humana están las personas.
Y luego puedo decir cuál es la confiabilidad humana del departamento, de una unidad, de una gerencia, ¿sabes? Simplemente por análisis matemático, decir los sistemas están en serie o están en paralelo. Pero lo hago exclusivamente para las personas. Por eso le dije de los modelos que están allá, en esa primera, segunda y tercera evolución de lo que es la confiabilidad humana, porque es importante cuando yo veo la brecha, pero a la medida de cada cliente, porque esto no es general, es que yo puedo estimar la confiabilidad humana, su impacto y justificar ante la gerencia cuáles son las brechas que tengo que cerrar de primero y si no lo hago, cuál es el riesgo que estoy corriendo por el error humano. Por ahí hay un dicho que dice, si crees que la capacitación es costosa, prueba con la ignorancia. Porque está demostrado matemáticamente que en aquellas empresas donde no le prestan mucho énfasis a lo que es el mantenimiento del capital intelectual, que es refrescar competencias genéricas y competencias técnicas, las fallas por error humano son muy altas. Entonces, a eso es que se refiere y esta es la idea de este modelo. Bien. Entonces, al final, particularmente, mi experiencia me ha indicado que es muy importante que para cerrar las brechas, porque ya la determinamos, lo que requiero, ¿verdad? Lo necesario, y ya aprobado por la gerencia, a qué nivel lo requiero y a qué nivel estoy, entonces yo voy a hacer una propuesta de capacitación en función del impacto. Entonces, hago un árbol de decisión. ¿Está alineada con un objetivo estratégico? Si es sí, me pregunto, ¿genera valor? Si es sí, pasa a la siguiente fase. Ahora, si no está alineada con un objetivo estratégico, se descarta. O sea, la propuesta, perdón, no aplica. O si no genera valor, la propuesta se descarta. O sea, fíjense, este es un filtro para poder demostrarle a la gerencia que el error humano, ¿cuánto me puede impactar? O sea, si no me impacta y no está alineado con un objetivo estratégico, entonces digo, bueno, eso lo dejo, es un deseo, pero no me está impactando porque la gerencia habla de números. Entonces yo tengo es que llevar el error humano, o sea, la confiabilidad humana, a dinero. Vea cuánto estoy aprovechando, cuánto genero de valor. Claro, ahí también no solamente están los tangibles, están los intangibles, que no, algunos no se pueden llevar a dinero, pero muchas empresas valen muchísimo dinero porque dicen, está comprobado que tiene un excelente clima organizacional y tiene un excelente talento humano. Entonces, ya solamente por eso, no lo pueden llevar directamente, pero la empresa agarra más prestigio, entonces toma más contratos o cotiza mejor en bolsa. Entonces, son aspectos, señores, sumamente valiosos. Entonces, esto me ayuda es con eso, de que la propuesta para cerrar las brechas de conocimiento, cuáles pasan o no pasan, es un filtro. Y hay otros modelos de jerarquización, pero por razones de tiempo, pues no los puedo mostrar. Entonces, aquí es donde llegamos. La evaluación de opciones con aquel filtro se hace un plan de desarrollo integral. Y aquí se los dejé bien genérico. Entonces, les dije que la gerencia tiene que definir, y eso lo hace la gerencia, y esto puede tener varios nombres. Algunos lo llaman nivel 1, 2, 3, 4 y nivel 0. O sea, nivel 0 es que no lo necesita. Y a lo mejor digo, bueno, para aquel personal como las secretarias de limpieza necesitan una competencia técnica. Entonces, 0. Entonces, es válido agregar el 0. Yo aquí parto de que la necesitan. Entonces, esto es un caso particular genérico donde yo lo incluí en mi tesis del máster de gestión de activos, ¿no? Entonces, un nivel 1 es más que todo como autodesarrollo. Lectura de normas y procedimientos internos, preparar informes de resumen de lo que aprendió de esas lecturas, talleres con personal propio de 8 a 16 horas. Ya un nivel intermedio, que es un nivel 2, es un autoaprendizaje, pero para interpretar las normas, no es leerlas, es interpretarlas, dar recomendaciones. Talleres aprendiendo haciendo, que van de 24 a 40 horas, participación en proyectos como apoyo a supervisores, o sea, a nivel superior, e identificar oportunidades de mejora. Un nivel 3 ya tienen que ser cursos certificados con empresas reconocidas, diplomados y especializaciones en ese tema de conocimiento, desempeñar roles específicos en proyectos
de envergadura para demostrar que está aprendiendo. O sea, fíjense que a medida que vamos avanzando del nivel 1, nivel 2, nivel 3, la exigencia es mayor. Ya ser un nivel de experto exige que tenga un máster o un doctorado, que ocupe proyectos gerenciales en proyectos, ya escribir artículos arbitrados, o sea, sean artículos que otros expertos reconozcan y salgan a la luz pública como que son una buena práctica, implantar procesos de mejora continua, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la confiabilidad humana, todo lo que trae, aplicar muchas metodologías, hacer un análisis de competencias genéricas y técnicas, pasarlas por un filtro para hacer un plan de desarrollo. Y todo esto es cuantificando el impacto del error humano, porque yo estoy calculando ese porcentaje. Ahora, por supuesto, este plan es el ideal. Luego hay que hacer estrategias en función de ese impacto y o sea, porque ya esto se demostró que es viable técnicamente, que es rentable, pero ahora falta la viabilidad presupuestal. Si la empresa no lo tiene, entonces, bueno, ¿qué personas o qué grupos de personas y a qué nivel voy a desarrollar primero en función de aquellas que agreguen más valor? Y eso se hace en unos procesos de jerarquización de lo que son las competencias. Yo tuve la suerte de hacer ese proceso de jerarquización para una empresa de oil and gas en la parte de geociencias. O sea, todo lo que son geólogos, geofísicos, petrofísicos, porque el que tenía menos tenía 50 capacitaciones. Y ese estudio lo hizo una empresa de muy alto nivel y de prestigio internacional. Pero entonces el gerente, el subdirector me dijo, Rosendo, pasará toda la vida la gente estudiando, ¿cuándo va a trabajar? Entonces hice un proceso de jerarquización para que tomaran lo que realmente agregaba valor con unos excelentes resultados que lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí es donde vuelvo a decir, vuelve a aparecer la gente, la tecnología y los procesos. Entonces vamos a irnos a nivel de una empresa. Entonces, yo soy el recurso humano. Entonces, tengo que estar familiarizado con la tecnología. Cuando yo compro una tecnología, vamos a hablar de que sea un sistema de bombeo, intercambiador de calor, digamos, una impresión de billetes en un banco. ¿Qué más te podría decir? Un sistema de potabilización de agua, la excavación en una minera, ya sea de piedras preciosas o de carbón, o sea, cualquier tipo de empresa. Simplemente una universidad como la AYO. La AYO tiene un grupo de gente, de docentes, de tutores, expertos, pero manejan tecnología. Y la tecnología parte desde esta plataforma virtual, que si no es confiable, imagínate que se estuviera cayendo de cada rato, entonces yo puedo ser muy confiable como persona, pero la plataforma no me ayuda. Entonces es que necesito confiabilidad en la tecnología, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está bien delimitado la selección de materias, cómo debo ir avanzando, qué es lo mínimo que debo aprender, bajo qué metodología debo aprenderla. Ese es el paso ese es lo que corresponde al proceso educacional de una universidad. Pero desde una empresa, por decir algo, una empresa química, el proceso es qué entra primero en funcionamiento, a qué temperaturas, a qué velocidad. Ese es el proceso de trabajo. Con qué tecnología de membranas, con equipos rotativos, con equipos reciprocantes, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y la gente, que es el recurso humano. Entonces aquí nos estamos enfocando que la gente desempeñar el rol y la responsabilidad en un puesto de trabajo tiene que estar acorde a la tecnología de la empresa donde se desempeña y al proceso de esa empresa. Porque cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Cuántas veces a lo mejor nos han enviado un curso que el curso resultó ser un excelente instructor, aprendí mucho y digo, ¿y cómo aplico esto a la empresa? Si no me aplica. Porque ni tengo esa tecnología ni tengo ese proceso. Simplemente aumenté mi nivel de conocimiento, pero no lo puedo aplicar, ¿verdad? Para mejorar la confiabilidad de la tecnología ni del proceso. Entonces, eso es lo importante del plan de desarrollo con confiabilidad humana, que esté alineado a la tecnología y al proceso. Entonces, cuando yo hago eso, lo hago de forma adecuada. Esto es lo que yo he visto en todos los proyectos que he trabajado. El EBITDA, que son, digamos, las ganancias antes de impuestos, se han incrementado en 8% por mejorar la confiabilidad humana.
la rentabilidad de la empresa ha subido más de un 15% y se han reducido costos en más de un 10%. Entonces, claro, por razones de confidencialidad, no puedo decir, sino digamos, como la moda de todos los casos en los cuales yo he trabajado, y estos son los promedios que me están dando. Entonces, quiere decir que la confiabilidad humana, cuando yo lo relaciono desde el principio con el riesgo del error humano, entonces puedo cuantificar, y con esto justifico a la gerencia que lo que él invirtió para mejorar la confiabilidad humana se le retornó, y puedo calcular indicadores como la tasa interna de retorno para decir lo que invertiste lo recuperaste en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en año y medio. Entonces eso permite que ellos tomen más confianza para seguir invirtiendo, para mejorar la confiabilidad humana, digamos, a subir a un nivel de experto, o en otras áreas que al principio por la viabilidad presupuestal no lo pude realizar. Entonces, digamos, uso porque yo puedo seguir trabajando con una metodología de la primera generación y obtener excelentes resultados. De hecho, yo que trabajo con la de tercera generación, estoy utilizando mucho la TER. O sea, me gusta muchísimo porque da mucha claridad para enfocarse en otros aspectos. Entonces, señores, confiabilidad humana es sinónimo de dinero. Más los intangibles que no los quise colocar, pero aquí se hizo luego que se aplicó esto, un estudio de clima organizacional. Y el clima organizacional mejoró 30%, donde mejoró menos en la empresa. ¿Por qué? Porque la gente se sintió en la parte actitudinal, ¿verdad? En la parte de comportamiento, se sintió con más sentido de pertenencia, porque como formó parte del proyecto y si no les explicaron para qué se estaba haciendo el proyecto, entonces se sintió más identificado con la misión, con tener ese sentido de pertenencia y aportar más, porque lo estaban reconociendo, lo estaban involucrando. Y adicionalmente, como le cerraron brechas técnicas, entonces tuvo un mejor desempeño laboral, que fueron estos beneficios. Entonces, muy valioso esta generalidad de lo que es la confiabilidad humana. Y fíjense que hay modelos para estimar el beneficio. O sea, eso que está allá, está detrás, está este modelo. El BPN es el valor presente neto. Recuerden que esa es una fórmula matemática, se la recuerdo, que es egresos menos ingresos multiplicado por la tasa de descuento menos la inversión inicial. Eso es una fórmula matemática financiera que está probada a nivel mundial. Esa es la primera fórmula financiera. Entonces aquí yo particularmente manejo eso. Cuando hago estudios de confiabilidad humana, entonces digo, como estoy apuntando a disminuir el error humano, al disminuir el error humano, tengo menos fallas. Entonces estoy mejorando la confiabilidad matemática, o sea, la confiabilidad que es 1 menos falla, porque tengo menor error humano. Entonces, con esos datos que estoy estimando financieros, calculo el valor presente neto esperado, que es la moda de la distribución. Aquí trabajo con distribuciones de probabilidades. Puedo trabajar también con los escenarios de optimista, pesimista y más probable, ¿no? Pero yo me voy a trabajar con distribuciones de probabilidades y generé este modelo. El valor presente neto esperado es la moda de la distribución que me da de los cálculos matemáticos, y el factor de riesgo es lo que corresponde a perder valor. Es decir, si yo tengo valores menores a 0, entonces es el riesgo que estoy corriendo. O sea, el riesgo es que no genere beneficio. Entonces, con eso yo, para cada una de las actividades que estoy proponiendo para el cierre de brechas, jerarquizo, ¿verdad? ¿Cuál es su valor presente neto esperado versus el riesgo? Y ahí jerarquizo el que tenga mayor valor presente neto con el factor de riesgo más bajo, ¿verdad? Es el que yo debo jerarquizar. Entonces, fíjense, estoy dando todas las herramientas para que la gerencia tome la mejor decisión en función de dinero. O sea, transformé confiabilidad humana en dinero, y todos los que me intervinieron para decir esa parte de honestidad, de trabajo en equipo, se ven implícitas, pero eso es solamente la parte conductual.
No nos podemos olvidar que yo puedo tener mi mejor conducta, pero si no tengo la competencia técnica, voy a perder ese triángulo de proceso, tecnología, gente. Para que terminemos en tiempo y ustedes me puedan hacer algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, señores, si yo estoy en una empresa o soy consultor y quiero mejorar mi confiabilidad humana ante el cliente, entonces yo lo que estoy buscando es un crecimiento, ¿verdad? Un verdadero crecimiento y proactivo del personal. O sea, buscar un talento humano de excelencia. O sea, un talento humano de excelencia tiene que tener una alta confiabilidad. Entonces, eso es lo que dice. Requerimos entonces para ese talento humano una alta confiabilidad. Y esa alta confiabilidad es la confiabilidad humana en este caso. Recordando que tenemos que manejar la actitud, que es lo que tenemos a la izquierda de la pantalla, que es asociada con la misión y visión de la empresa, y la actitud, que es la asociada con los roles y responsabilidades del cargo. O sea, cuando yo realmente inmerso eso, entonces me doy cuenta. Cuando le dije, yo trabajo como consultor independiente. Entonces, yo me hice mi autoestudio para ver cuáles son, o sea, yo necesito saber trabajar en equipo, tener liderazgo, tener sentido de pertenencia, compromiso, honestidad, ética, todo eso tengo que manejarlo, porque es mi primera cara al cliente. Pero entonces yo tengo que estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, la competencia perfecta en aplicar los conceptos. Porque si el cliente me dice, yo quiero que tú me apliques la tecnología TER, entonces yo le digo, bueno, ya va, primero permíteme hacerte un diagnóstico. Y le tengo que decir, por ejemplo, mira, esa metodología, para podértela aplicar, porque la sé aplicar, tendríamos que pasar mínimo unos 6 meses de que ustedes hagan esto, porque necesitas disponer de esta plataforma. Necesita este tipo de datos que nos los llevan. Entonces, llevar esos datos, tendríamos que hacer primero varias juntas con expertos para hacer unos datos estadísticos más o menos confiables de la realidad de tu empresa y compararlos con data genérica para sacar entonces unos datos con los cuales nos vamos a basar para empezar a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le estoy demostrando al cliente que tengo competencia técnica. Si no le digo, no, yo te aplico la metodología, pero entonces resulta que esa metodología no se adapta a su realidad por el tipo de datos, va a dar un resultado. Pero ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, él va a ver un beneficio. Entonces yo perdí la credibilidad del cliente. Entonces es mejor ser honesto, y para ser honesto es que tú tengas las competencias técnicas. Pero primero los convences con las competencias genéricas, porque le estás demostrando tu compromiso, tu lealtad, o sea, que realmente eres una persona confiable. Bien, entonces, por último, yo los dejo con este mensaje y preguntas, comentarios de su parte, de que para mí la confiabilidad humana, señores, es la plataforma donde se delimitan las metas con base a cuantificar el error. O sea, normalmente cuando estamos en una empresa te fijan una meta. Cuando te fijan una meta como viene de arriba, tú tienes que decir, y yo tengo la competencia, o sea, tengo la confiabilidad humana suficiente para cumplir esa meta. O sea, ¿de dónde salió esa meta? ¿Quién la generó? ¿Qué confiabilidad humana? O sea, desde el punto de vista humano, tanto en actitud como en actitud genero. Entonces, señores, podemos enfrentarlo y para eso tenemos que involucrar y enseñarle a la gerencia que hay muchos modelos, metodologías y que lo puedo hacer desde el punto de vista matemático para cuantificar el beneficio asociado a las inversiones tanto del estudio inicial para ver cuál es la mínima confiabilidad humana que yo requiero y también para poder hacer el plan de desarrollo de carrera. Bien, entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero cualquier comentario, cualquier pregunta. Y si quieren estar en contacto, pues ahí les dejo mi email para cualquier consulta adicional, para cualquier intercambio. Si no les respondo en el momento, pero cuenten con ello, pues que sí los estaré atendiendo lo más pronto posible. Nuevamente, muchas gracias y cualquier comentario, pues estamos a su orden. Estamos terminando en tiempo, esperando sus preguntas adicionales.
Sí, adelante, pueden levantar su mano y hacer sus preguntas y antes de que Rosendo termine su me clase. manché el concreto. ¡Ay, no! Sí, hello. Sí, Elsa. Sí, bien, primero pues agradecer este espacio, ¿verdad? Porque la verdad que desde la gerencia muchas veces nosotros colocamos, no, digamos, no cuantificamos que podemos medir el grado de confiabilidad, porque generalmente hacemos procesos que van enfocados. Ah, se te apagó el micrófono, Elcita. Te dejé de escuchar. O te Sí, dejamos de escuchar. Ajá. Sí, sí, bien. sí, porque digamos desde la gerencia lo que se busca a veces es hacer procesos que dinamicen al talento humano y que puedan, por ejemplo, recibir charlas motivacionales, que puedan también crear ambientes para dar lo mejor de sí mismos y ser confiables y orientarlos a los objetivos de esa perspectiva. Para mí, al ver que hay esas metodologías, me permiten saber que, digamos, con más objetividad puedo pensar, este es el equipo con el que puedo confiar tal o cual meta, ¿verdad? Entonces creo que ha sido muy interesante, muchas gracias, y de repente probar las metodologías estaría interesante, al menos dentro de la organización a la que pues dirijo. Excelente, Elcita, por tu comentario y yo te complementaría con algo, ¿no? En tu caso, para hacer una buena selección del equipo de trabajo en función de algunas metas y responsabilidades que se coloquen, unas metas o unos objetivos que se coloquen para algún proyecto, alguna actividad en particular, es que tú, las personas que vayas a seleccionar, tengan descrito el rol y responsabilidad que desempeñan. Porque si no está, digámoslo así en términos más coloquiales, la descripción del cargo. O sea, mira, pero es que no tiene descripción del cargo. Si no tiene descripción del cargo, ¿cómo saber si sus roles y responsabilidades se están cumpliendo? ¿O en qué nivel está? ¿Ya? Entonces, esto, cuando se trabaja con confiabilidad humana, para recursos humanos es valioso porque ayuda mucho a depurar lo que es el rol y la responsabilidad para cada cargo. Entonces, la motivación es importante, pero a veces tú motivas mucho a la persona y hay frustración en las personas. ¿Por qué? Porque se ven atados porque no pueden lograrlo y no pueden lograrlo porque no tienen la competencia técnica y la competencia técnica no la tienen porque no tenían asociado la descripción del cargo, que es la que me dice, bueno, como tengo que cumplir estos roles, pero yo solamente como persona, al leer mi descripción de cargo, yo puedo decir, yo tengo deficiencias en esto, yo tengo deficiencias en esto. O sea, una autoevaluación crítica de la persona me dice, pero es que yo no tengo esta competencia técnica. Entonces, por mucho que me motives, a lo mejor trato de hacer autoaprendizaje, pero a veces el autoaprendizaje, como lo vimos en el modelo, es para la fase para tener el nivel 1, pero a lo mejor tú necesitas a la persona en el nivel 2, el nivel 3 o el nivel 4. Bien, pero gracias por tu comentario, muy valioso. Y me alegra mucho que te sirva pues para tus próximos proyectos dentro de tu desempeño empresarial. Por ahí tenía a Javier levantada la mano. Muchas gracias, Rosendo, un saludo y a Ayu también, muchas gracias. Muy técnica tu exponencia y realmente para quienes ejercemos la gerencia de recursos humanos, muy importante ver desde el punto de vista técnico, poder tener un estudio y poder hacer realmente la consecución de las metas en base a lo técnico. Excelente, y te agradezco y agradezco a la universidad por esta oportunidad de codearse con aspectos profesionales técnicos, ¿no? Solamente acotar, en mi caso, en mi país, en Ecuador, tenemos nosotros un gran aporte social, ¿no? Aparte de lo técnico, convertirlo en técnico, lógicamente la meta final. Pero, por ejemplo, en nuestro país, todo proyecto o todo talento humano, hoy llamado talento humano, ¿no? Ya
ha hecho la metamorfosis justificadamente desde el recurso humano que se llamaba antes los departamentos, poder ejercer lo que nos aconseja los objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas, mismo el artículo 5 sobre la igualdad de género, el artículo 10 sobre la reducción de desigualdades, el 16 sobre llegar a instituciones sostenibles. Y, por ejemplo, en la Constitución Política del Ecuador, desde donde les saludo, me exige a mí tener un equipo donde por lo menos el 2% del personal sea personal con discapacidades o con capacidades diferentes, conocido hoy, ¿no? Un día. Inclusive me permite hay veces, dependiendo de los proyectos, donde tengo que balancear el género, donde tengo que tener un 50% de género femenino y un 50% de género masculino, dependiendo lógicamente de los proyectos. Entonces, la confiabilidad humana, lógicamente y técnicamente hablando también, en el Ecuador por lo menos nos vamos a tener que poner esta situación social para también convertirlo en técnico, definitivamente, ¿no? Eso solamente ese comentario quería poner a consideración. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, gracias, Javier. Excelente comentario y mis saludos al Ecuador, país donde he tenido unos hermosos momentos, donde he dado mucha capacitación. El año pasado di una capacitación para Petroecuador a distancia. Tuve alrededor de 30 participantes, pero era un tema, digamos, más técnico aún, porque era la parte de QAQC en mantenimiento, que es Quality Control, Quality Assurance en mantenimiento. Sin embargo, he prestado mucho servicio para Ecuador antes de la pandemia y de hecho se hizo un estudio, aquí sí, pecados sin pecadores, no lo puedo mencionar, se hizo un estudio de competencias súper valioso. Muy técnico, de verdad. Empezamos con un diagnóstico, o sea, todo este proceso que le hicimos de determinar las brechas de conocimiento y estimar confiabilidad humana. Ellos no quisieron que estimáramos confiabilidad humana, pero sí quisiéramos el mapa de desarrollo y sobre todo que pudiéramos alinear qué personas eran más críticas para ciertos procesos o ciertos proyectos que formaban parte del portafolio de los objetivos estratégicos de corto y mediano plazo de la empresa. Y fue muy interesante y los resultados se vieron con creces. Luego, bueno, eso generó, pues, por supuesto, otras oportunidades de mejora, pero ciertamente también allí hubo, como decir, Dios mío, pero la confiabilidad humana desde el punto de vista técnico. Y yo se los traté de mostrar aquí no solamente la parte técnica. Recuerden que les mencioné que hay modelos y fórmulas matemáticas, ¿no? Pero si yo hago, por ejemplo, un estudio de competencia, digamos, con las 3 macrofases, porque no les podía dar mucho detalle por el tiempo, puedo lograr también buenos beneficios, pero lo importante es poder mapear cuál es la competencia tanto actitudinal o genérica como la técnica que más agrega valor. Y por eso es que desde el principio yo lo que los invito es a que ustedes vean en los proyectos que ya se han ejecutado cuáles han tenido mayores desviaciones, cuáles han sido las problemáticas e identificar el error humano. Entonces, cuando logren hacer ese filtro, que no es tan difícil, entonces se van a dar cuenta de lo importante de poder tecnificar mejor la parte de la confiabilidad humana para que tengamos ese mejoramiento continuo. Y muchas gracias por la intervención y por tus palabras. Muy amable. Muchísimas gracias también, magnífica presentación y buenos conocimientos. Agradecido. Y a la universidad también. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Si hay tiempo, Rosendo, pues ya estamos. Sí. Yo por mi parte no tengo ahorita problema porque la junta la tengo, es virtual y es de una hora.
Así que no Ok. tengo problema. Bueno, pues sí estamos fuera de tiempo, pero creo que si no hay una pregunta más, podemos dar por terminada la clase. Y gracias, Rosendo, por participar, por apoyarnos con esta clase muy importante, muy motivacional. Y pues gracias a todos por estar el día de hoy en esta clase muy importante. Esperamos que hayan tenido muchos conocimientos y absorber esos conocimientos para ponerlo en práctica. Gracias a todos por estar acá. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por sus intervenciones, por su apoyo y espero que nos veamos en el futuro cercano con otras charlas y otros intercambios. Mucho gusto, Rosendo. Gracias por todo.